En 12 días, Tracy Atlas se desvanecerá tras el Sol en su perihelio, y perderemos toda capacidad para rastrearlo, justo en el lapso en que el calor solar debería forzarlo a revelar su verdadera naturaleza. La sincronización es casi quirúrgica. La luna nueva de ayer borró el cielo nocturno, en perfecta alineación con la inminente conjunción superior del cometa. Ahora mismo, 3 eyecciones de masa coronal azotan el campo magnético de la Tierra, mientras el cometa se precipita hacia su máxima aproximación. Y en menos de 2 semanas, durante el apagón, durante la única ventana en que un objeto podría realizar una maniobra de quiebre sin ser detectado, todos los telescopios de la Tierra apuntarán inútilmente a 965.000 metros de plasma incandescente. Estaremos ciegos. Diciembre nos dirá si emerge el mismo objeto. Pero he aquí lo que sabemos que ocurrió antes de su desaparición. El telescopio espacial James Webb encontró una proporción de dióxido de carbono a agua de 8:1, 6 desviaciones estándar por encima de todos los cometas jamás medidos. El observatorio Keck mapeó emisiones de níquel en proporciones que se asemejan más a aleaciones industriales que a hielo primordial. Las naves espaciales en Marte lo fotografiaron el 3 de octubre, mostrando una desgasificación sesgada hacia el Sol que desafía la física básica de los cometas. La probabilidad de trayectoria de 5 grados respecto a la eclíptica, con aproximaciones cercanas a 3 planetas, se calcula en una probabilidad de 1 entre 20.000. Y Avil publicó cálculos que demuestran que, si algo quisiera romper y entrar en una órbita solar ligada en este momento, escondido tras el Sol, sería el momento matemáticamente óptimo para hacerlo utilizando una maniobra de nacimiento solar. Las improbabilidades acumuladas han llegado a un punto en que su desestimación requiere más fe que consideración. 4 cometas verdes llegaron simultáneamente a los cielos de octubre. El observatorio Vera Rubin detectó este objeto 10 días antes del descubrimiento oficial, un anticipo de las docenas de visitantes interestelares que encontrará cada año a partir de ahora. Las redes sociales estallaron con afirmaciones de objetos compañeros y campos de fragmentos viajando junto al cometa, no verificadas, pero persistentes. Y Stefan Burns documentó cómo la anomalía magnética del Atlántico Sur de la Tierra se expandió hasta el área superficial de Europa Occidental en los 11 años previos a este momento, justo cuando las partículas relativistas de las tormentas solares se vertieron en nuestra magnetosfera y 2 terremotos de magnitud 6 golpearon, en cuestión de horas. Algo está convergiendo, ya sea tiempo cósmico, sesgo observacional o una prueba que no sabíamos que estábamos tomando. Las próximas 48 horas de noticias no envejecerán bien si las observaciones de diciembre muestran una trayectoria que la gravedad por sí sola no puede explicar. Esto no es especulación disfrazada de ciencia. Son datos que se niegan a cooperar con nuestros modelos, química que rompe las reglas y un visitante que eligió o fue elegido por una física que apenas entendemos, para llegar en el momento exacto en que nuestros instrumentos se volvieron capaces de hacer las preguntas correctas, pero no lo suficientemente capaces de responderlas con certeza. El acto de desaparición, el apagón del perihelio, comienza. Permítanme ponerles en escena. Durante meses, los astrónomos han estado observando 3 atlas con una intensidad rara vez reservada para objetos que atraviesan nuestro sistema solar. El telescopio espacial James Webb dirigió sus instrumentos hacia él. El Hubble capturó su coma en forma de lágrima con exquisito detalle. Observatorios terrestres, desde Chile hasta Hawái, rastrearon cada uno de sus movimientos. Las naves espaciales en Marte se prepararon para fotografiarlo mientras navegaba más allá del planeta rojo. Esto no fue solo curiosidad científica. Fue algo que se acercaba a la obsesión, y con buenas razones. Cada medición, cada espectro, cada imagen revelaba algo que no encajaba en el manual. Desgasificación de dióxido de carbono, cuando debería haber estado inactivo. Una firma química que se parecía más a una aleación industrial que a una bola de hielo primordial. Una trayectoria que pasó por un hilo, entre múltiples planetas, con una precisión que incomodaba a los estadísticos.
Y ahora, justo cuando alcanza el momento de máxima calefacción solar, justo cuando sus hielos deberían sublimarse más violentamente, justo cuando deberíamos estar aprendiendo más sobre su verdadera naturaleza, desaparece. La geometría es simple pero frustrante. 3 atlas se acercaron al Sol desde una dirección, y la Tierra se encuentra en el lado opuesto de nuestra estrella. Durante varias semanas, el propio Sol bloquea nuestra vista. Ningún telescopio en la Tierra o en órbita terrestre puede ver a través de 965.000 metros de plasma incandescente. Estamos en lo que los astrónomos llaman conjunción superior, y no podría haber llegado en peor momento. O tal vez, dependiendo de su perspectiva, llegó en el momento justo. 29 de octubre. Ese fue el día en que 3 atlas alcanzó el perihelio, acercándose a una distancia de una unidad astronómica, .36 del Sol. Para ponerlo en perspectiva, pasó más cerca de nuestra estrella de lo que Marte jamás llega, deslizándose a través de una región del espacio donde las temperaturas se disparan y la radiación se intensifica. Este es el crisol. Aquí es donde los cometas demuestran su naturaleza o revelan algo completamente diferente. Cuando un cometa hecho de hielo y roca primordial se encuentra con este tipo de calor, suceden cosas predecibles. El agua se sublima en vapor. El dióxido de carbono congelado se convierte directamente en gas. Las partículas de polvo se levantan de la superficie, arrastradas por el vapor en expansión. La coma, esa envoltura difusa que rodea el núcleo, se vuelve más brillante y más grande. La cola se extiende millones de millas detrás del cometa, empujada por el viento solar y la presión de la radiación. Hemos visto este baile incontables veces. Entendemos la coreografía, pero 3 atlas nunca ha seguido el guión. Y ahora no podemos ver su escena más importante. El apagón no es total, por supuesto. Hay otros ojos en el sistema solar, aunque su vista es limitada. Las naves espaciales que orbitaban Marte captaron destellos cuando 3 atlas pasó a una distancia de 0,19 unidades astronómicas del planeta rojo el 3 de octubre. Mars Express, de la Agencia Espacial Europea, y ExoMars Trace Gas Orbiter dirigieron sus cámaras hacia el visitante, capturando imágenes que mostraban una tenue mancha contra el fondo de estrellas. No eran retratos de cerca. Desde Marte, 3 atlas todavía estaba a casi 19 millones de millas de distancia. Un objeto tenue que requería exposiciones largas y un procesamiento cuidadoso de imágenes. Pero lo vieron. Confirmaron que todavía estaba allí, todavía en movimiento, todavía desgasificando. Si algo cambió durante esa ventana de observación, si el cometa se iluminó o se atenuó o mostró algún comportamiento inesperado, aún estamos esperando saberlo. Los datos existen en algún lugar en los archivos digitales del control de la misión, pero no se han publicado, aún no. Y luego vino el apagón solar. Para los observadores terrestres, 3 atlas efectivamente dejó de existir. Los radiotelescopios no pueden ayudarnos aquí. El radar no puede penetrar a distancias interplanetarias. Las observaciones infrarrojas son inútiles cuando tu objetivo está oculto detrás de un horno infrarrojo. Estamos en la oscuridad y permaneceremos en la oscuridad hasta diciembre. Es entonces cuando se espera que 3 atlas reemerja en el lado opuesto del Sol, continuando su trayectoria hiperbólica fuera del sistema solar interior y de regreso hacia el espacio interestelar. Diciembre, un mes completo y más de incertidumbre. Un mes completo de preguntarse qué está sucediendo en ese espacio oculto detrás de nuestra estrella. Ahora, seamos claros sobre algo. La conjunción superior no es inusual. Le sucede a los planetas, a las naves espaciales, a cualquier objeto cuya órbita lo lleve detrás del Sol desde nuestra perspectiva. Marte pasa por conjunción superior cada 26 meses. Venus la experimenta cada año y medio. Perdemos contacto con nuestros rovers y orbitadores en Marte durante semanas en estos periodos. Y lo planificamos. Enviamos comandos con antelación. Ponemos los sistemas en modo seguro. Esperamos. Es inconveniente, pero predecible. Lo que hace que esto sea diferente es el objeto en cuestión y el momento de los eventos que rodean su desaparición. Considere la secuencia. 3 atlas
fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio de rastreo Atlas en Chile. Desde ese momento, se convirtió en el foco de un intenso escrutinio. Las observaciones iniciales sugirieron algo inusual sobre su composición. La espectroscopia de seguimiento con los telescopios Keck en Hawái reveló emisiones de níquel y cianuro en proporciones que no coincidían con nada en nuestro sistema solar. El telescopio espacial James Webb lo observó a principios de agosto y encontró una coma dominada por dióxido de carbono en una proporción de 8:1 con agua, la más alta registrada jamás en cualquier cometa, 6 desviaciones estándar por encima de la norma. Luego vino el análisis de trayectoria. Múltiples grupos calcularon su órbita y se dieron cuenta de que se aproximaba notablemente cerca de Venus, Marte y Júpiter, con una probabilidad acumulada inferior al 0,005%. Su plano orbital estaba inclinado solo 5 grados respecto a la eclíptica, otra configuración de baja probabilidad. Las preguntas se multiplicaron más rápido que las respuestas. Y ahora, en el momento del perihelio, cuando el calor solar debería forzar a revelar cualquier volátil oculto, cuando el cometa debería estar en su punto más activo y observable, desaparece detrás del Sol. ¿Coincidencia? Quizás. Las leyes de la mecánica celeste no se preocupan por nuestra curiosidad. Las órbitas son lo que son, determinadas por la gravedad y el momento, no por el tiempo dramático. 3 Atlas no eligió alcanzar el perihelio durante la conjunción superior. Simplemente siguió el camino trazado por su velocidad y la atracción gravitatoria del Sol. Pero las coincidencias tienen una manera de acumularse alrededor de este objeto, y algunos investigadores están empezando a preguntarse si esa palabra todavía se aplica. Hay otro elemento a considerar, uno que añade una extraña sincronía a la línea de tiempo de octubre. El 21 de octubre, solo 8 días antes de que Tracy Atlas alcanzara el perihelio, la Tierra experimentó una luna nueva. Para aquellos que no siguen las fases lunares de cerca, una luna nueva ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol, haciéndola invisible para nosotros. La cara que mira a la Tierra está en sombra. La luna desaparece efectivamente del cielo nocturno. Y en esta luna nueva en particular sucedió algo más. Tracy Atlas alcanzó lo que los astrónomos llaman conjunción superior, con el Sol casi al mismo tiempo. La luna desapareció. El cometa desapareció, ambos ocultados por una estrella en cuestión de horas. La alineación ocurrió en la constelación de Virgo con el Sol, la Luna y Tracy Atlas formando una línea casi perfecta que se extendía por el sistema solar. Observadores con inclinaciones astrológicas han hecho mucho de esto. No soy astrólogo, pero aprecio la poesía del momento. Un nuevo comienzo, un visitante oculto, un botón de reinicio cósmico, todo ocurriendo simultáneamente. Algunos han sugerido que esto representa un momento energético poderoso, una convergencia de fuerzas celestiales que podrían influir en los eventos en la Tierra o revelar verdades ocultas sobre el cometa. Dejaré tales interpretaciones a quienes encuentren significado en las alineaciones. Pero notaré esto. El momento llamó la atención incluso de los astrónomos profesionales. Cuando pasas tu carrera analizando la mecánica orbital y los eventos celestiales, desarrollas una intuición para lo que se siente estadísticamente normal y lo que no. Múltiples investigadores han mencionado en conversaciones privadas y charlas públicas que la convergencia de octubre se sintió inusual, no imposible, ni siquiera particularmente improbable cuando se calculan los números. Simplemente inusual, de una manera que te hace detenerte y preguntarte si te estás perdiendo algo. Ahora, llegamos al territorio más especulativo. Las teorías que han proliferado en línea y en ciertos rincones académicos sobre lo que podría suceder durante este periodo de apagón. La voz más prominente en esta discusión pertenece a Avi Loeb, el astrofísico de Harvard, que nunca ha rehuido las hipótesis controvertidas. En una serie de artículos y publicaciones de blog durante el verano y el otoño, Loeb y sus colaboradores han sugerido que Tracy Atlas podría ser más que un cometa natural. Han propuesto, con cautela
y con las debidas advertencias científicas, que podría representar un artefacto tecnológico, posiblemente incluso uno con intenciones hostiles, bajo la llamada hipótesis del bosque oscuro. La idea es que las civilizaciones inteligentes permanecen en silencio para evitar la detección por depredadores, y que cualquier sonda enviada a reconocer otro sistema lo haría encubiertamente, disfrazada de objeto natural, un cometa, por ejemplo. La mayoría de los astrónomos desestiman esta idea, señalan la actividad cometaria, la desgasificación, la coma, las firmas espectroscópicas de moléculas familiares, como el dióxido de carbono, el agua y el cianuro. Argumentan que 3C Atlas encaja dentro de los parámetros de un cometa interestelar natural, aunque inusual. Pero Lowe lo contrarresta con un experimento mental. Si estuvieras diseñando una sonda para entrar en otro sistema solar, sin ser detectado, ¿cómo lo harías? Le darías una capa de hielo y polvo. Lo diseñarías para que desgasificara al calentarse, imitando el comportamiento de un cometa. Elegirías una trayectoria que pareciera natural, quizás incluso usando asistencias gravitatorias de los mismos planetas que deseas observar. Y si quisieras cambiar de rumbo, para romper y entrar en una órbita ligada alrededor del Sol, en lugar de dispararte de regreso al espacio interestelar, ¿cuándo realizarías esa maniobra? Durante la conjunción superior, por supuesto, cuando los habitantes del sistema no pueden verte, cuando el Sol bloquea sus telescopios y enmascara cualquier aceleración anómala. Aquí es donde la especulación se vuelve emocionante y preocupante. Lowe calculó que si 3C Atlas utilizara lo que se llama una maniobra de nacimiento solar, un impulso de alto empuje realizado en el perihelio para maximizar la eficiencia, podría ajustar su trayectoria durante el periodo de apagón. Cuando el cometa reemerja en diciembre, mediríamos su órbita y descubriríamos que ha sido capturado por la gravedad del Sol, ya no en una trayectoria de escape hiperbólico, sino en una trayectoria elíptica que lo mantiene en nuestro sistema solar. Tal maniobra requeriría un empuje significativo, pero no más allá del reino de la posibilidad para un sistema de propulsión avanzado. Y la evidencia sería inconfundible. Si 3C Atlas emerge de detrás del Sol en una trayectoria diferente a la predicha, todas las alarmas en la comunidad astronómica comenzarían a sonar. Sabríamos sin lugar a dudas que algo intervino. Sabríamos que no estamos solos. Sabríamos que nos están observando. Ahora, antes de que nos adentremos demasiado en la especulación, permítanme anclarnos con algo de perspectiva. La gran mayoría de los astrónomos profesionales consideran la hipótesis de la sonda artificial extraordinariamente improbable. La evidencia de que 3C Atlas sea un cometa natural, a pesar de sus propiedades inusuales, sigue siendo sólida. Los cometas son diversos. Los cometas interestelares, formados en sistemas planetarios alienígenas, con diferentes composiciones químicas y entornos de radiación, podrían exhibir fácilmente propiedades que nunca antes hemos visto. El dominio del dióxido de carbono probablemente indica una formación más allá de la línea de escarcha de dióxido de carbono en su sistema de origen. Las emisiones de níquel, quizás el resultado de composiciones minerales únicas en el disco protoplanetario donde se originó. La trayectoria, rara, sí, pero no imposible. En una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas, incluso las probabilidades del 0,005% eventualmente ocurrirán. El principio de Occam sugiere la explicación más simple. Un cometa natural pero exótico sigue siendo el más probable. Pero el principio de Occam también corta en ambos sentidos. Si vivimos en un universo donde existe vida inteligente en otros lugares, y si esa vida desarrolla la capacidad de exploración interestelar, entonces sondas y artefactos pasarían ocasionalmente por nuestro sistema solar. El argumento estadístico funciona en ambas direcciones. Por lo tanto, si bien la suposición predeterminada siempre debe favorecer las explicaciones naturales, también debemos permanecer abiertos a la evidencia que pueda contradecir esas suposiciones. Y eso es lo que hace que la observación de diciembre sea tan crítica. Cuando 3C Atlas reemerja de detrás del Sol, múltiples telescopios estarán esperando. Los observatorios terrestres medirán su posición con exquisita precisión, comparando la trayectoria observada con la órbita predicha calculada,
a partir de datos anteriores al perihelio. Cualquier desviación, cualquier cambio inesperado en la velocidad o dirección será inmediatamente aparente. Los telescopios espaciales como Hubble y Webb examinarán su espectro y brillo, buscando cambios en la composición o el nivel de actividad. Si el cometa experimentó un perihelio natural como se esperaba, estas observaciones lo confirmarán. La órbita coincidirá con las predicciones. La firma espectral mostrará un aumento de la desgasificación por el calentamiento solar y luego disminuirá gradualmente a medida que se aleja del Sol. Todo tendrá sentido. Pero si algo más sucedió durante esas semanas ocultas, si ocurrió una maniobra o alguna otra intervención, los datos de diciembre lo revelarán. Veremos una órbita que no coincide. Veremos evidencia de una aceleración no gravitacional, más allá de lo que la desgasificación cometaria puede explicar. Veremos quizás cambios en la orientación del objeto o en su tasa de rotación. Y si vemos esas cosas, si la evidencia apunta inequívocamente a una intervención artificial, entonces todo cambia. La conversación pasa del debate académico a la confrontación existencial. Nos enfrentaríamos a preguntas que la humanidad ha contemplado durante siglos, pero que nunca ha tenido que responder con inmediatez. ¿Estamos solos? ¿Nos están estudiando? ¿Estamos seguros? ¿Qué hacemos ahora? Por ahora, sin embargo, esperamos. Esperamos en un peculiar estado de curiosidad suspendida, sabiendo que algo significativo está sucediendo, pero incapaces de observarlo. Esperamos mientras 3 Atlas, sea lo que sea realmente, se baña en la radiación del Sol a corta distancia, potencialmente experimentando transformaciones que no podemos medir. Esperamos y nos preguntamos si el universo está a punto de revelar uno de sus mayores secretos, o si simplemente estamos viendo a un cometa muy inusual hacer cosas muy inusuales pero completamente naturales. La ambigüedad es enloquecedora, la anticipación es eléctrica, y el reloj avanza hacia diciembre, cuando el velo se levantará y finalmente veremos qué emerge del otro lado del Sol. Este es el momento en el que nos encontramos. Ni conocimiento total, ni ignorancia total. En algún punto intermedio, suspendidos en la posibilidad, esperando que el cosmos muestre su mano. Y mientras esperamos, otras piezas del rompecabezas continúan encajando. Otras observaciones y coincidencias que profundizan el misterio en lugar de resolverlo. La línea de tiempo de octubre tiene más sorpresas que solo la desaparición de 3 Atlas. Y esas sorpresas han dejado a científicos incluso escépticos, sacudiendo la cabeza con incredulidad. La convergencia cósmica de octubre. Algo extraño le estaba sucediendo a la Tierra a mediados de octubre, y no tenía nada que ver con el cometa que se escondía detrás del Sol. Al menos, no directamente. Entre el 16 y el 21 de octubre, un planeta se encontró atrapado en un bombardeo de actividad solar como ningún otro que hubiéramos visto en meses. Múltiples llamaradas solares de clase M brotaron de un grupo de manchas solares, en rápido crecimiento, cada una más potente que la anterior. 3 eyecciones de masa coronal separadas se lanzaron desde la superficie del Sol, cada una transportando miles de millones de toneladas de plasma magnetizado a través de 93 millones de millas de espacio, todas dirigidas directamente hacia nosotros. El NOAA emitió una advertencia de tormenta geomagnética G2, y luego actualizó silenciosamente sus modelos internos a medida que llegaban los datos, mostrando que los impactos podrían ser más fuertes de lo anticipado. Y justo en medio de este asalto solar, mientras el campo magnético de la Tierra se doblaba y flexionaba bajo la embestida, 3 Atlas alcanzó la conjunción superior con el Sol durante la luna nueva. El momento puso nerviosas a las personas. Permítanme pintar el cuadro con más claridad. Las llamaradas solares no son inusuales. Nuestra estrella atraviesa un ciclo de actividad de 11 años, y actualmente nos encontramos cerca del máximo solar, el pico del ciclo 25. Durante estos periodos activos, los grupos de manchas solares se forman y disipan. Las líneas del campo magnético se enredan y se rompen, y la energía se libera en espectaculares estallidos de radiación y partículas cargadas. Esperamos esto. Lo monitorizamos. Tenemos agencias enteras dedicadas a la predicción del clima espacial, pero la secuencia específica de eventos a mediados de octubre destacó.
El grupo de manchas solares, que engendró las llamaradas, creció rápidamente, expandiéndose a varias veces el diámetro de la Tierra en cuestión de días. Se ubicó en una posición geoefectiva, es decir, apuntaba directamente hacia nuestro planeta, asegurando que cualquier erupción nos golpeara de lleno y no dejó de emitir destellos. El 16 de octubre se registró la primera erupción importante, una llamarada clase M que envió radiación ultravioleta y de rayos X en dirección a la Tierra a la velocidad de la luz, llegando 8 minutos después. Los operadores de radio notaron interrupciones. Los controladores de satélites registraron anomalías. Nada catastrófico, pero sí perceptible. Luego llegaron las eyecciones de masa coronal, el componente más lento pero más peligroso de las tormentas solares. Estas enormes nubes de plasma tardan días en recorrer la distancia entre el Sol y la Tierra, y los pronosticadores rastrearon 3 de ellas, cada una siguiendo trayectorias ligeramente distintas, pero todas convergiendo en nuestro planeta en una estrecha ventana temporal. El 19 de octubre, el 20 de octubre, el 21 de octubre, 3 impactos en 3 días, el último llegando apenas unas horas antes de la luna nueva. Solo unas horas antes de que 3 Atlas se ocultara tras el disco solar, cuando el plasma golpeó, la magnetosfera terrestre se comprimió. Las líneas del campo magnético, que normalmente se extienden decenas de miles de millas en el espacio, se retrocedieron hacia la superficie del planeta. Las auroras danzaron por el cielo en latitudes inusualmente bajas, visibles tan al sur como el norte de Estados Unidos y Europa Central. Pero el espectáculo de luz visible era solo la manifestación superficial de cambios más profundos y significativos. Los cinturones de radiación de la Tierra, esas regiones en forma de dona de partículas atrapadas de alta energía que rodean nuestro planeta, se sobrecargaron. Durante aproximadamente una semana, hasta el 13 y 14 de octubre, el flujo de los cinturones de radiación se mantuvo en niveles extraordinariamente altos, muy por encima del fondo normal. Luego, el 13 y 14 de octubre, ocurrió algo llamado evento de precipitación iónica. Las partículas atrapadas se descargaron repentinamente en la alta atmósfera, liberando su energía en una cascada que se propagó a través de la magnetosfera. Y, inmediatamente después de esa liberación, ocurrieron 2 terremotos significativos. Un magnitud 6.5 cerca de Papúa Nueva Guinea, un magnitud 6.3 en el pasaje de Drake, ambos registrados el 16 de octubre, justo cuando la actividad solar se intensificaba. Ahora, debo tener cuidado aquí. La conexión entre la actividad solar y los eventos sísmicos sigue siendo controvertida en la geofísica convencional. La visión estándar sostiene que los terremotos resultan de la acumulación y liberación de estrés tectónico impulsada por el lento rozamiento de las placas de la corteza a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Las tormentas solares ocurren en escalas de tiempo de horas a días e involucran energía electromagnética, no fuerza mecánica. No existe un mecanismo aceptado por el cual una eyección de masa coronal pueda desencadenar un terremoto. Y, sin embargo, investigadores como Stephen Burns, un geofísico que ha estado rastreando estas correlaciones durante años, continúan encontrando patrones. Eventos de precipitación iónica, seguidos de importantes liberaciones sísmicas. Periodos de baja densidad del viento solar, coincidiendo con picos de terremotos de alta magnitud. No es prueba, ni siquiera es evidencia sólida según los estándares científicos, pero es lo suficientemente persistente como para hacerte preguntar si nos estamos perdiendo algo sobre cómo fluye la energía a través de sistemas interconectados. La secuencia de octubre encajó en el patrón que Burns ha estado documentando. Cinturones de radiación sobrecargados, descarga repentina, terremotos importantes en cuestión de horas. Y luego, como si estuviera programado, otro golpe a la magnetosfera por las eyecciones de masa coronal entrantes, recargando los cinturones de radiación y preparando el sistema para otra liberación potencial. La alineación temporal con la conjunción superior de 3 Atlas podría ser insignificante. El clima espacial y las órbitas de los cometas
Operan bajo principios físicos completamente diferentes, pero los humanos somos criaturas que buscan patrones. Y cuando los eventos inusuales se agrupan, no podemos evitar preguntarnos si comparten una conexión oculta. Luego está la situación del campo magnético, que ha estado volviéndose extrañamente más peculiar durante años, pero alcanzó un hito notable en octubre de 2025. La Agencia Espacial Europea publicó datos actualizados de su constelación de satélites SWARM, que muestran cómo ha evolucionado el campo magnético de la Tierra desde 2014 hasta 2025. Los resultados fueron sorprendentes. La anomalía del Atlántico Sur, esa región frente a la costa de Brasil, donde el campo magnético de la Tierra es inusualmente débil, se ha expandido drásticamente. En 11 años, ha crecido un área aproximadamente equivalente a Europa Occidental. La intensidad del campo en esa región ha disminuido 330 nanoteslas, una disminución significativa. Al mismo tiempo, otras características del campo magnético han cambiado. El lóbulo de flujo sobre Siberia, donde el campo es más fuerte que el promedio, ha aumentado aproximadamente 250 nanoteslas. El lóbulo de flujo sobre Canadá se ha debilitado en más de 800 nanoteslas. Estos no son cambios triviales. Representan un campo magnético en flujo, literal y figurativamente. La anomalía del Atlántico Sur es importante porque es donde el escudo protector de la Tierra es más débil. La radiación cósmica, normalmente desviada por el campo magnético, puede penetrar más profundamente en la atmósfera en esta región. Los satélites que atraviesan la anomalía experimentan tasas más altas de fallos y problemas electrónicos. La Estación Espacial Internacional, cuando pasa sobre la anomalía, expone a los astronautas a dosis de radiación incrementadas, y ahora la anomalía se está expandiendo hacia el este, alcanzando Sudáfrica, creciendo tanto en tamaño como en intensidad. No es una crisis inmediata, pero es una tendencia a largo plazo que nadie comprende completamente. Algunos modelos sugieren que podrían ser las etapas iniciales de una inversión de polos magnéticos, un evento que ocurre cada pocos cientos de miles de años en promedio, y que no ha ocurrido en 780.000 años. Estadísticamente hablando, estamos atrasados. Otros modelos sugieren que es solo una fluctuación normal, un bamboleo en el geodínamo, que eventualmente se corregirá a sí mismo. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que durante la secuencia de tormentas solares de octubre, esta región debilitada del campo magnético de la Tierra fue bombardeada por partículas cargadas. Más radiación cósmica de lo habitual llegó a la atmósfera. Más energía se descargó en el sistema. Y todo esto sucedió mientras el polo magnético norte continuaba su marcha constante desde Canadá hacia Siberia, acelerándose desde su tasa de deriva histórica de aproximadamente 10 kilómetros por año a su ritmo actual de unos 40 kilómetros por año. El campo magnético se está moviendo, las anomalías están creciendo, y todo esto lo tuvimos con 3 eyecciones de masa coronal durante la semana exacta en que 3 atlas desaparecieron detrás del Sol durante una luna nueva. La coincidencia es casi poética. Algunos observadores, particularmente aquellos sintonizados con interpretaciones energéticas o metafísicas de los eventos celestes, vieron la convergencia de octubre como profundamente significativa. La luna nueva representa nuevos comienzos, un reinicio, una tabula rasa. La conjunción superior coloca un objeto en alineación directa con el Sol, amplificando teóricamente su influencia energética. La constelación de Virgo, donde ocurrió esta alineación, conlleva asociaciones con la pureza, la transformación y el conocimiento oculto. Añada a eso la intensa actividad solar, las perturbaciones del campo magnético, las liberaciones sísmicas, y tiene la receta para algo que se siente cósmicamente importante, incluso si no puede articular exactamente por qué. No estoy aquí para validar o descartar esas interpretaciones. Estoy aquí para señalar que múltiples fenómenos independientes, que operan en diferentes escalas de tiempo y a través de diferentes mecanismos, alcanzaron su punto álgido en una estrecha ventana de días a mediados y finales de octubre de 2025. Eso es un hecho, lo que significa,
Si es que significa algo, queda abierto a la interpretación. Pero volvamos a la pregunta más concreta. ¿Podría la actividad solar haber afectado a 3 Atlas? ¿Podrían las mismas eyecciones de masa coronal que azotaron la Tierra haber interactuado también con el cometa a medida que pasaba por el perihelio? La respuesta es sí, casi con certeza. Las tormentas solares no solo afectan a la Tierra, se propagan por todo el sistema solar interior. Cuando una eyección de masa coronal brota del Sol, lleva consigo una burbuja de campo magnético mejorado y partículas de alta energía que se expande hacia afuera a velocidades de varios cientos de kilómetros por segundo. A medida que esta burbuja barre planetas, asteroides, cometas y naves espaciales, puede causar efectos medibles. Las colas de los cometas se ven empujadas. Las partículas de polvo en una coma experimentan fuerzas adicionales. La tasa de sublimación podría incluso cambiar ligeramente a medida que aumenta el flujo de partículas. Para un cometa situado a una unidad astronómica .36 del Sol durante el perihelio, justo en el corazón del sistema solar interior, las tormentas solares de octubre no habrían sido amables. Ahora, ¿serían esos efectos lo suficientemente dramáticos como para notarse? ¿Cambiarían la trayectoria del cometa o revelarían propiedades ocultas? Probablemente no. Las tormentas solares son energéticas en escalas humanas, pero relativamente débiles cuando se trata de mover objetos masivos a través del espacio. 3 Atlas, incluso si su núcleo tiene solo unos pocos kilómetros de diámetro, tiene suficiente masa y momento como para que una eyección de masa coronal apenas lo mueva. El aumento del flujo de partículas podría mejorar ligeramente el brillo de la coma o alterar la distribución del polvo, pero esos son efectos sutiles. Si el cometa es natural, la actividad solar de octubre no cambiaría fundamentalmente su comportamiento. Pero si el cometa fuera algo más, si contuviera sensores o instrumentos diseñados para monitorear su entorno, esos sensores habrían registrado la tormenta. Una sonda artificial que pasara por el sistema solar interior durante un periodo de actividad solar elevada recopilaría datos valiosos sobre cómo se comportan las estrellas durante sus fases activas. Sería una oportunidad, no una amenaza. Esto nos lleva a una realización incómoda. Si estuvieras diseñando una misión para estudiar otro sistema estelar, querrías que tu sonda llegara durante un periodo activo. Querrías medir las variaciones del viento estelar, las fluctuaciones del campo magnético, los flujos de partículas y los niveles de radiación que experimentaría cualquier planeta habitado. Llegar durante el mínimo solar, cuando la estrella está tranquila y aburrida, te diría menos que llegar durante el máximo solar, cuando las cosas son dinámicas y potencialmente peligrosas para la biología. Y si fueras realmente inteligente, programarías tu paso por el perihelio para que coincidiera con un periodo de actividad elevada, maximizando el retorno de datos. La convergencia de octubre vista a través de esa lente parece menos una coincidencia y más una planificación. No estoy diciendo que eso es lo que sucedió. Estoy diciendo que el pensamiento ha pasado por la mente de más de unas pocas personas en la comunidad astronómica. Por lo general, tarde en la noche después de demasiado café, cuando las extrañas coincidencias se acumulan y las explicaciones racionales comienzan a parecer inadecuadas. Tampoco podemos ignorar el elemento humano. La convergencia de octubre no solo afectó a los instrumentos y los campos magnéticos, afectó a las personas. Durante periodos de intensa actividad solar, los informes de interrupciones del sueño, ansiedad elevada y sueños inusuales tienden a aumentar. Las visitas a las salas de emergencia por eventos cardíacos muestran un ligero aumento. Los mecanismos siguen siendo objeto de debate, pero las correlaciones existen en la literatura. Nuestros cuerpos contienen hierro en nuestra sangre, oligoelementos en nuestros tejidos, señales eléctricas que recorren nuestras neuronas. Somos seres electromagnéticos que vivimos en un entorno electromagnético. Cuando ese entorno cambia drásticamente, lo sentimos, incluso si no registramos conscientemente la causa. Y a mediados de octubre, mientras las tormentas solares golpeaban, mientras el campo magnético se doblaba, mientras la luna nueva borraba el cielo, y 3 Atlas se ocultaba de la vista, millones de personas informaron,
sentirse diferentes, inquietas, intranquilas, con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Tal vez solo fueron las tormentas. Tal vez fue la ansiedad colectiva amplificada por las redes sociales. O tal vez, solo tal vez, estábamos percibiendo algo que nuestros instrumentos aún no habían confirmado. El geofísico Stephen Burns capturó este momento en su análisis del período. Señaló la secuencia de eventos, los cinturones de radiación cargados, los terremotos, el chorro de viento solar de alta velocidad entrante que siguió a las eyecciones de masa coronal. Observó que la luna nueva coincidió con la conjunción superior de 3 Atlas y sugirió, con una mezcla de cautela científica y maravilla genuina, que el 21 de octubre representaba un poderoso momento energético. Animó a las personas a practicar el autocuidado, a pasar tiempo en la naturaleza, a descansar y reflexionar. No porque creyera en la astrología o el misticismo, sino porque reconoció que los seres humanos responden a su entorno de maneras que no comprendemos completamente, y las condiciones ambientales extraordinarias exigen una atención consciente. Fue una respuesta notablemente sensata a una confluencia extraordinaria de eventos. Y ahora, a medida que superamos ese punto de convergencia, a medida que las tormentas solares disminuyen y el campo magnético regresa a su estado base de deriva lenta y anomalías tranquilas, nos quedan preguntas. ¿Sucedió algo significativo durante esos días? ¿Respondió el cometa oculto al bombardeo solar de maneras inesperadas? ¿Revelarán las observaciones de diciembre cambios que aún no podemos imaginar? ¿O fue octubre de 2025 simplemente una agrupación estadísticamente inusual, pero en última instancia insignificante, de eventos independientes? El tipo de cosa que sucede ocasionalmente en un universo complejo y caótico. No lo sabremos hasta que el cometa reemerja. Hasta entonces, pasamos al siguiente capítulo de esta historia, a las observaciones que se hicieron antes del apagón, a las naves espaciales que lograron vislumbrar fugazmente a nuestro misterioso visitante, mientras se apresuraba más allá de Marte y hacia el resplandor del Sol. Esas observaciones contienen pistas, y algunas de ellas son profundamente extrañas. 4 naves espaciales acechan al visitante, el 3 de octubre de 2025. Mientras la Tierra se preparaba para las tormentas solares entrantes, y los astrónomos observaban a 3 Atlas acercarse a su cita con el Sol, se estaba llevando a cabo un tipo diferente de observación a 19 millones de millas de distancia. En Marte, se estaba desarrollando una campaña sin precedentes. El Mars Express y el ExoMars Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea habían sido reposicionados silenciosamente durante las semanas anteriores, sus cámaras y espectrómetros calibrados para un objetivo mucho más tenue que la rojiza superficie que estaban diseñados para estudiar. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA recibió instrucciones similares. En la superficie, los rovers Perseverance y Curiosity inclinaron las cámaras de sus mástiles hacia el cielo, programados para intentar observaciones que empujaran los límites de lo que los instrumentos basados en tierra podían lograr. No fue un esfuerzo casual. Fue una operación coordinada de vigilancia interplanetaria, y el objetivo era nuestro misterioso visitante mientras pasaba junto al planeta rojo en su máximo acercamiento. Los resultados fueron mixtos, frustrantes y, en algunos aspectos, más intrigantes de lo que habría sido un éxito claro. El Mars Express y el ExoMars Trace Gas Orbiter tuvieron éxito, capturaron imágenes tenues, granuladas, que requirieron un extenso procesamiento, pero datos reales que mostraban 3 Atlas contra el campo estelar. Las cámaras diseñadas para fotografiar un planeta brillante desde menos de 200 millas de distancia estaban ahora apuntadas a un objeto 10.000 a 100.000 veces más tenue, ubicado a casi 30 millones de kilómetros de distancia. Que vieran algo en absoluto representa un logro técnico digno de celebración. Nick Thomas, el investigador principal de la cámara CASIS en el Trace Gas Orbiter, calificó la observación como muy desafiante, lo que podría ser el eufemismo del año. Las imágenes muestran una extensión, no glamorosa, no el tipo de cosa que pones en un póster, sino científicamente valiosa,
porque confirma la posición, el brillo y, lo más importante, la actividad continua. 3 Atlas todavía estaba desgasificando el 3 de octubre. Todavía tenía una coma. Seguía comportándose, al menos superficialmente, como un cometa. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las imágenes revelaron algo inesperado en la apariencia del cometa. En lugar de una coma redonda y simétrica, que se esperaría de un núcleo que se sublima uniformemente, las imágenes procesadas mostraron asimetría. La coma parecía ligeramente alargada, con más material extendiéndose en una dirección que en otras. Ahora bien, las comas asimétricas no son inusuales. La mayoría de los cometas muestran cierto grado de desequilibrio, porque sus núcleos son cuerpos irregulares y giratorios, con regiones activas, concentradas en ciertas áreas. A medida que el núcleo gira, diferentes parches se orientan hacia el Sol en diferentes momentos, creando chorros y penachos que expulsan material en direcciones preferidas. Por lo tanto, la asimetría por sí sola no es alarmante. Lo que llamó la atención fue la geometría específica. La desgasificación mejorada parecía favorecer la dirección hacia el Sol, lo cual es lo opuesto a lo que se ve normalmente. Normalmente, la intensa radiación solar y el viento empujan el material cometario lejos del Sol, creando la cola icónica que siempre apunta en dirección opuesta a la estrella. Pero 3 Atlas parecía estar expulsando más material hacia el Sol que hacia afuera. Las observaciones de Keck, de finales de agosto, habían insinuado esto. La distribución sesgada del polvo y el gas visible en los mapas de emisión de níquel y cianuro sugería algo inusual en la forma en que el cometa respondía al calentamiento. Las imágenes de octubre, desde los orbitadores de Marte, confirmaron que el patrón persistía. Existen explicaciones para este comportamiento. Si el núcleo no gira rápidamente, si está bloqueado por mareas o gira lentamente, el lado diurno podría permanecer constantemente caliente, mientras que el lado nocturno permanece frío e inactivo. Toda la sublimación ocurriría en el hemisferio orientado hacia el Sol, empujando el material hacia afuera, en esa dirección, antes de que el viento solar lo atrape y lo arrastre hacia una configuración de cola más tradicional. Es un modelo razonable. Encaja con los datos, pero también requiere condiciones específicas. Un núcleo que gira lentamente, lo cual es algo inusual para objetos que han pasado miles de millones de años, girando por el espacio, sometidos a cada empujón gravitacional y colisión imaginables. Los objetos tienden a girar. 3 y Atlas aparentemente no gira mucho, o está ocultando algo. La Agencia Espacial Europea fue cautelosa en sus declaraciones oficiales. Describieron las observaciones como exitosas, proporcionando datos valiosos sobre un objeto interestelar desde un punto de vista único. Señalaron la debilidad del objetivo y los desafíos técnicos superados. No especularon sobre la asimetría. Cuando se les preguntó por periodistas, los portavoces de la ESA enfatizaron que el análisis completo de los datos estaba en curso y que las interpretaciones preliminares debían tratarse como tentativas. Traducción. Vimos algo interesante. No estamos seguros de qué significa y no vamos a arriesgarnos hasta que tengamos más información. Esta es una cautela científica estándar, la respuesta apropiada cuando se trata de afirmaciones extraordinarias y datos limitados. Pero también dejó un vacío, un espacio donde la especulación podía florecer. Y floreció. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA también intentó realizar observaciones en la misma época. Y aquí la historia se vuelve turbia. La nave espacial tiene una cámara potente llamada HiRISE, el experimento de imágenes de alta resolución, capaz de resolver características en la superficie marciana hasta aproximadamente 30 centímetros. Apuntada al cielo, teóricamente podría capturar muchos más detalles de 3 Atlas de los que lograron los orbitadores europeos. La NASA anunció que intentarían la observación. Confirmaron que la nave espacial ejecutó las maniobras de apuntamiento y luego silencio. No se publicaron imágenes, ni declaraciones oficiales sobre éxito o fracaso. No se publicaron datos para que la comunidad científica los analizara. Esto no es necesariamente sospechoso. Las operaciones de las naves espaciales son complejas. El procesamiento de datos lleva tiempo,
y los equipos de misión tienen prioridades más allá de satisfacer la curiosidad pública. Pero es inusual. Típicamente, cuando ocurre una observación exitosa de un objetivo de alto perfil, la NASA lanza al menos una imagen preliminar, relativamente rápido, capitalizando el interés público para demostrar el valor de sus misiones. La ausencia de cualquier imagen del Mars Reconnaissance Orbiter, semanas después de la ventana de observación, sugiere un fallo técnico o algo en los datos que requiere una revisión cuidadosa antes de su publicación. Los rovers de superficie, Perseverance y Curiosity, enfrentaron desafíos aún mayores. Apuntar cámaras diseñadas para geología de corto alcance a un cometa tenue a millones de millas de distancia no es para lo que fueron construidos esos instrumentos. La sensibilidad es incorrecta. Los tiempos de exposición son demasiado cortos. Los procesos de procesamiento de imágenes están optimizados para rocas y suelo, no para objetos astronómicos distantes. La NASA declaró que los rovers intentarían realizar observaciones, pero establecieron expectativas bajas. Hasta la fecha, no se han anunciado resultados de esos intentos. Lo más probable es que los rovers simplemente no hayan podido detectar el cometa contra el brillo del cielo y el ruido instrumental. Pero el intento en sí te dice algo sobre la seriedad con la que la comunidad científica tomó esta oportunidad. Estaban dispuestos a reutilizar activos para llevar los instrumentos más allá de sus especificaciones de diseño, para coordinar observaciones a través de múltiples naves espaciales y agencias, todo por unos pocos puntos de datos más sobre este enigmático visitante. Ese nivel de esfuerzo no ocurre para cometas de rutina. La coordinación habla de algo más profundo, un reconocimiento de que las oportunidades para estudiar objetos interestelares son extremadamente raras. 3 Atlas es solo el tercer visitante confirmado de fuera de nuestro sistema solar. El primero, Oumuamua, pasó en 2027 y se fue antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba mirando. Para cuando los telescopios se volvieron hacia él, Oumuamua ya había pasado disparado el Sol y regresaba al espacio interestelar, demasiado débil y demasiado rápido para estudiarlo en detalle. El segundo, Borisov, llegó en 2019 y dio a los astrónomos una ventana de observación más larga. Claramente era un cometa con una coma brillante y una cola obvia, y múltiples telescopios lo rastrearon durante meses. Pero él también se fue antes de que pudiéramos responder todas las preguntas que planteó. 3 Atlas representa la tercera oportunidad, y posiblemente la mejor oportunidad, para comprender realmente cómo son los objetos interestelares, cómo se comportan, y qué pueden decirnos sobre las regiones del espacio entre las estrellas. Cada observación cuenta, cada punto de datos importa. No se desperdician oportunidades como esta, incluso si significa usar naves espaciales de maneras poco convencionales. Pero hay más en la campaña de octubre que solo los activos de Marte. La Agencia Espacial Europea también anunció que su misión JUICE, el explorador de lunas heladas de Júpiter, actualmente en ruta hacia el sistema solar exterior, tendría la oportunidad de observar 3 Atlas en noviembre de 2025. JUICE se lanzó en 2023 y está tomando una trayectoria compleja que involucra múltiples asistencias gravitatorias para llegar finalmente a Júpiter. En noviembre, su camino lo colocará en una posición para observar el cometa, mientras ambos objetos atraviesan diferentes regiones del sistema solar. La geometría no es ideal. JUICE estará lejos de 3 Atlas, pero la nave espacial lleva instrumentos sofisticados diseñados para el análisis composicional detallado de lunas heladas. Esos mismos instrumentos se pueden dirigir hacia un cometa, y los datos que recopilen complementarán lo que los telescopios terrestres y espaciales cercanos pueden recopilar. Esta es otra pieza de la estrategia de observación multiplataforma que utiliza todos los activos disponibles para construir una imagen completa. Y luego está la cuestión de lo que vendrá después. Si 3 Atlas sobrevive su paso por el perihelio, si reemerge en diciembre, todavía intacto y activo, habrá oportunidades adicionales para observaciones de naves espaciales. La trayectoria del cometa pasará por la órbita de Júpiter en marzo de 2026 al salir del sistema solar interior.
A esa distancia, los telescopios terrestres tendrán dificultades para rastrearlo. El objeto será demasiado débil, pero las naves espaciales en el sistema solar exterior podrían captar vislumbres finales. La misión Juno de la NASA, que actualmente orbita Júpiter, podría observar el cometa si los planificadores de la misión deciden que el valor científico justifica el gasto de combustible. La nave espacial New Horizons, que ahora cruza el cinturón de Kuiper después de su sobrevuelo de Plutón y Arrokoth, está demasiado lejos y apuntando en la dirección equivocada para contribuir. Pero la Agencia Espacial Europea ha flotado la posibilidad de utilizar activos existentes de maneras creativas, aprovechando naves espaciales que no fueron diseñadas para observaciones de cometas, pero que se encuentran en ubicaciones útiles en momentos útiles. Este enfoque fragmentado, que utiliza misiones diseñadas para otros propósitos y amplía sus capacidades para estudiar un objetivo inesperado, resalta tanto el ingenio como las limitaciones de la exploración espacial actual. No tenemos un interceptor de objetos interestelares dedicado en espera. No tenemos una misión de respuesta rápida que pueda lanzarse semanas después del descubrimiento y encontrarse con un visitante antes de que se vaya. La misión propuesta de interceptor de cometas, un proyecto de la Agencia Espacial Europea diseñado para esperar en el espacio hasta que aparezca un objetivo interesante y luego perseguirlo, todavía está en desarrollo y no se lanzará hasta 2029, como muy pronto. Por ahora, nos conformamos con lo que tenemos. Reutilizamos orbitadores y rovers y sondas del espacio profundo, extrayendo cada gota de ciencia de instrumentos apuntados a objetivos para los que nunca fueron diseñados. Las observaciones de Marte, imperfectas como fueron, proporcionaron una confirmación crucial. 3 Atlas estaba donde se suponía que debía estar. Se estaba moviendo como se predijo. Mostró una actividad cometaria continua. Estos son puntos de datos importantes, porque restringen las explicaciones posibles. Un objeto completamente inerte, como un trozo de roca sólida o metal, no mostraría una coma. Un objeto que realiza un vuelo propulsado, usando propulsión a bordo, para alterar su trayectoria, aparecería en el lugar equivocado, cuando los telescopios lo buscaran. Las observaciones del 3 de octubre descartan esas posibilidades. Sea lo que sea 3 Atlas, interactúa con la luz solar de maneras que producen desgasificación visible. Sigue una trayectoria balística moldeada por la gravedad, no por el empuje. Parece, actúa y se mueve como un cometa, incluso si es uno muy inusual. Pero esas mismas observaciones dejan preguntas sin respuesta. ¿Por qué el Sol provocaría la desgasificación? ¿Por qué la falta de una cola prominente, a pesar de la actividad obvia? ¿Por qué un objeto que debería estar girando muestra evidencia de rotación lenta o insignificante? Estos no son factores decisivos para la hipótesis del cometa natural, pero son cabos sueltos, detalles que no encajan del todo con el modelo estándar. Y en ciencia, los cabos sueltos son donde se esconden los descubrimientos. Los tiras suavemente, con cuidado, siguiendo a dónde conducen. A veces se deshilachan en nada, un error de medición o una mala comprensión de la física. Otras veces se deshilachan en algo profundo, un nuevo fenómeno que te obliga a reescribir los libros de texto. No sabremos de qué tipo de hilo estamos tirando hasta que recopilemos más datos. Y los datos más críticos vendrán cuando 3 Atlas reemerja en diciembre. Hasta entonces, tenemos las observaciones de octubre, tentadores indicios de naves espaciales esparcidas por el sistema solar interior, piezas de un rompecabezas que permanece tercamente incompleto. Y mientras esas naves espaciales observaban el cometa, los observadores terrestres dirigían su atención a un misterio diferente, uno que hizo que los cielos de octubre se parecieran menos a una colección aleatoria de vagabundos helados y más a una llegada coordinada. El enjambre de cometas de octubre, visitantes verdes. Si miraras al cielo nocturno, en octubre de 2025, con unos simples binoculares, habrías visto algo inusual. 4 cometas, todos brillando con ese característico tono verdoso que proviene de las emisiones de carbono diatómico. Todos visibles simultáneamente en diferentes partes del cielo. 4 vagabundos congelados, todos descubiertos dentro del mismo año,
todos alcanzando su máximo brillo a pocos días de diferencia. C. 2025. A6. Lemon, alcanzando su máxima aproximación a la Tierra el 21 de octubre. C. 2025 R2 Swan, pasando a menos de 24 millones de millas el 20 de octubre. C. 2025 K1 Atlas, un primo más débil, descubierto en mayo pero aún visible a través de telescopios. Y, por supuesto, 3I Atlas, el visitante interestelar que capturó la atención de todos. La comunidad de astronomía amateur estaba extasiada. Los profesionales estaban intrigados. Y en las redes sociales, una pregunta comenzó a circular. ¿Es esto normal? ¿Hemos visto alguna vez 4 cometas en el mismo mes antes? ¿Cuáles son las probabilidades? La respuesta depende de cómo formules la pregunta. Los cometas no son raros. En cualquier momento, docenas de ellos orbitan el Sol, la mayoría demasiado débiles para ser vistos sin telescopios potentes. Unos pocos, lo suficientemente brillantes como para captar la atención del público. Los cometas de periodo largo, aquellos con periodos orbitales medidos en siglos o milenios, llegan desde la distante nube de Oort, en trayectorias que los traen al sistema solar interior alrededor del Sol y de regreso a la oscuridad fría para otro circuito. Los cometas de la familia Júpiter, con periodos más cortos de solo unos pocos años a algunas décadas, giran a través del sistema interior con más frecuencia. Su órbita está moldeada por interacciones gravitatorias con el planeta gigante. Descubrimos varios cometas nuevos cada año. Encuestas como Atlas, Pan-STARRS y ahora el observatorio Vera C. Rubin escanean constantemente el cielo, captando débiles manchas que no estaban allí la noche anterior, calculando órbitas, determinando cuáles brillarán lo suficiente como para ser interesantes. Por lo tanto, tener múltiples cometas visibles a la vez no es extraordinario. Lo que hizo que octubre de 2025 fuera notable fue el momento y el brillo. C. 2025. A6 Lemon fue descubierto el 3 de enero por el telescopio de 60 pulgadas en el observatorio Mount Lemmon, en Arizona. Las primeras observaciones sugirieron que seguiría siendo un objeto telescópico débil, interesante para los entusiastas de los cometas, pero no un espectáculo público. Luego, a medida que se acercaba al Sol durante el verano y el otoño, comenzó a brillar más rápido de lo predicho. Para octubre, Lemon se había vuelto visible a simple vista bajo cielos oscuros, alcanzando una magnitud de 4 o incluso más. Como contexto, la magnitud 4 es el límite de lo que una persona promedio puede ver sin ayuda óptica en un lugar razonablemente oscuro. Un cometa de magnitud 4 no es un espectáculo celeste deslumbrante, como Hale-Bopp o Neowise, pero es notable. Una mancha borrosa que no pertenece entre las estrellas familiares. El análisis de la órbita de Lemon reveló que pasaría a menos de 0.6 unidades astronómicas de la Tierra, lo suficientemente cerca como para aparecer impresionantemente grande a través de binoculares, mostrando una coma central brillante y una cola corta, y su periodo orbital calculado a partir de la trayectoria resultó ser de aproximadamente 1.396 años. Este cometa visitó por última vez el sistema solar interior alrededor del año 629, durante la Alta Edad Media. No regresará hasta el año 3421, mucho después de que todos los que lean o escuchen estas palabras hayan desaparecido. Literalmente, un objeto único en la vida, R2 Swan, fue descubierto mucho más recientemente, el 10 de septiembre por el astrónomo, aficionado ucraniano Vladimir Vasuki, mientras analizaba imágenes del instrumento Swan a bordo del observatorio solar y heliosférico. Swan no es principalmente un cazador de cometas. Mide las emisiones de hidrógeno del viento solar y el medio interplanetario, pero los cometas aparecen en sus datos como fuentes brillantes de hidrógeno de la disociación de moléculas de agua. Vasuki notó algo nuevo, calculó una órbita aproximada y lo informó. Las observaciones de seguimiento confirmaron un cometa en una trayectoria que lo acercaría mucho al Sol, a solo 0.5 unidades astronómicas, en el perihelio el 12 de septiembre, y luego se desviaría hacia la Tierra. A mediados de octubre, Swan había brillado hasta ser visible a simple vista en cielos oscuros, compitiendo con Lemon por la atención.
Su órbita también es de periodo largo, lo que sugiere un visitante de la nube de Oort que realiza uno de sus raros pasos por la región planetaria. Dos cometas brillantes de periodo largo que llegan con semanas de diferencia. Inusual, pero no sin precedentes. K1 Atlas, descubierto en mayo, representa el compañero tenue del grupo. Nunca se esperó que alcanzara un brillo a simple vista. Ha permanecido como un objeto telescópico visible, solo a través de telescopios de patio trasero, con aperturas de al menos 6 pulgadas o más. Su trayectoria lo acerca más al Sol a principios de octubre, pasando justo dentro de la órbita de Mercurio a 0.33 unidades astronómicas, una distancia abrasadora donde las temperaturas pueden vaporizar casi todos los materiales excepto los más refractarios. Algunas predicciones sugirieron que K1 Atlas podría no sobrevivir a ese acercamiento, que podría fragmentarse o desintegrarse por completo, agregándose a la lista de cometas que rozan el Sol y que encuentran su fin en el intenso calor y las fuerzas de marea cerca de nuestra estrella. A finales de octubre, su supervivencia sigue siendo incierta. Las observaciones son difíciles debido a su debilidad y a la geometría desfavorable. Si sobrevivió, se volverá más visible a fines de noviembre, a medida que se aleje del Sol y entre en un cielo más oscuro. Pero las expectativas siguen siendo modestas. Esto no es un evento que cambie el juego. Es una nota al pie de página. Una curiosidad para los observadores dedicados a quienes les gusta seguir cada nuevo descubrimiento. Aún así, se suma al recuento. 3 cometas de nuestro propio sistema solar, todos descubiertos en 2025, todos alcanzando el perihelio a pocos meses de diferencia. Y luego está el cuarto, 3 Atlas. El intruso interestelar nunca se convirtió en un objeto a simple vista. A pesar de toda la atención y toda la especulación, siguió siendo demasiado débil para la observación casual, requiriendo al menos un pequeño telescopio y preferiblemente una cámara capaz de exposiciones largas para capturar su tenue luz. Pero está ahí, o estuvo allí antes, deslizándose detrás del Sol, agregando su presencia a la colección de octubre. 4 cometas verdes. El color proviene de la misma química en todos ellos. Compuestos de carbono en la coma se desintegran bajo la radiación ultravioleta y fluorescen en la parte verde del espectro. Las moléculas de carbono diatómico C2 emiten fuertemente a longitudes de onda, alrededor de 515 nanómetros, justo en el medio de la banda verde que los ojos humanos perciben fácilmente. Casi todos los cometas muestran este brillo verde cuando se acercan lo suficiente al Sol. Es tan característico de la actividad cometaria como la cola misma. Por lo tanto, el color verde no es misterioso. El momento, sin embargo, comenzó a levantar cejas. La afirmación viral comenzó a circular en las redes sociales a principios de octubre. 17 cometas, todos apiñados en el sistema solar interior a la vez, todos alejándose al unísono, para mediados de 2026. Un pulso coordinado de actividad cometaria nunca antes visto. La afirmación vino con un lenguaje impresionante sobre alineaciones raras e imposibilidades estadísticas, y se propagó rápidamente a través de comunidades con mentalidad conspirativa e incluso algunos foros científicos convencionales. 17 cometas. Ese número solo suena alarmante, pero cuando profundizas en los detalles, la imagen se vuelve mucho menos dramática. Sí, actualmente hay alrededor de 17 cometas conocidos dentro del sistema solar interior definido como dentro de la órbita de Júpiter. Pero eso es normal. En cualquier momento, múltiples cometas giran a través de esta región. Algunos son cometas de la familia Júpiter, en sus órbitas regulares de varios años. Algunos son cometas de periodo largo, que realizan sus visitas únicas por milenio. Algunos son objetos recién descubiertos, cuyas órbitas aún estamos refinando. La idea de que todos se agolpan a la vez implica algún tipo de llegada coordinada, como si hubieran sido convocados o dirigidos. La realidad es que las órbitas de los cometas son continuas. Los objetos siempre están llegando, siempre pasando, siempre yéndose. La aparente agrupación, en octubre de 2025, resulta más de un sesgo observacional.
Los notamos porque se volvieron brillantes en momentos convenientes, que de cualquier anomalía estadística genuina. La afirmación de que se alejarán al unísono para mediados de 2026 es igualmente engañosa. Los cometas en diferentes órbitas no se mueven al unísono. Cada uno sigue su propio camino gobernado por su propia velocidad y la atracción gravitatoria del Sol y los planetas. Algunos de los cometas que se encuentran actualmente en el sistema interior se irán rápidamente, disparados en trayectorias hiperbólicas o elipses largas que los devuelven a la nube de Oort. Otros permanecerán más tiempo, orbitando Júpiter o permaneciendo en la región del cinturón de asteroides, antes de ser finalmente expulsados o absorbidos por impactos. No hay una salida coordinada programada para 2026. Lo que sí tienes es un número mayor de lo normal de cometas brillantes, visibles desde la Tierra, en la segunda mitad de 2025. Impulsado en parte por la suerte aleatoria y en parte por la creciente sensibilidad de las encuestas del cielo, que ahora descubren cometas antes y de manera más confiable que en décadas pasadas. El observatorio Vera C. Rubin, que comenzó sus operaciones en junio de 2025, ya ha revolucionado la tasa de detección. En solo sus primeros meses de operación, descubrió más de 2.000 asteroides en 10 horas de tiempo de observación. Ese tipo de capacidad significa que encontraremos más cometas, no porque lleguen más, sino porque somos mejores para detectarlos. Por lo tanto, la conspiración de los 17 cometas se desmorona bajo escrutinio. Pero desmoronar una conspiración no borra la sensación subyacente de asombro. 4 cometas verdes brillantes en el mismo mes sigue siendo un regalo para los observadores del cielo. El hecho de que uno de ellos sea un visitante interestelar añade una capa de significado que trasciende las estadísticas. E incluso si la agrupación no es cósmicamente significativa, sirve como un recordatorio de cuán dinámico sigue siendo el sistema solar. Tendemos a pensar en el espacio como estático. Los planetas y las lunas atrapados en sus órbitas eternas, inmutables a lo largo de las vidas humanas. Pero el sistema solar está lleno de transitorios, objetos que pasan en visitas únicas, hielo y roca y polvo moldeados por fuerzas que apenas comprendemos. Cada uno lleva una historia escrita en su química y trayectoria. Octubre de 2025 nos dio la oportunidad de ver ese dinamismo en exhibición, para apreciar la agitación continua del entorno cósmico que habitamos. Lemon y Swan se desvanecerán a medida que se alejen de la Tierra y del Sol. Su breve momento de gloria terminará al regresar a la oscuridad del sistema solar exterior o a la nube de Oort. K1 Atlas, si sobrevivió al perihelio, seguirá un camino similar, su tenue luz desapareciendo en el brillo de fondo del cielo. Y 3 Atlas reemergerá de detrás del Sol en diciembre, continuando su viaje hacia afuera, rumbo al espacio interestelar una vez más, a menos que algo inesperado sucediera durante el periodo de apagón. El enjambre de cometas de octubre, tal como fue, se dispersará, pero no será olvidado. Aquellos de nosotros que nos tomamos el tiempo para mirar hacia arriba, para apuntar nuestros binoculares o telescopios a esas tenues manchas verdes, recordaremos el otoño en que el cielo estaba inusualmente lleno, cuando 4 vagabundos del frío y la oscuridad adornaron nuestros cielos a la vez, y cuando uno de ellos trajo consigo preguntas que aún no tienen respuesta. La lección más amplia aquí es sobre percepción y realidad. Las redes sociales amplifican patrones, convirtiendo coincidencias en conspiraciones, haciendo que lo inusual parezca imposible y lo raro parezca orquestado. La afirmación de los 17 cometas es un ejemplo perfecto. Toma un grano de verdad. 4 cometas visibles en octubre tuvieron un lenguaje dramático sobre llegadas coordinadas, y de repente tienes una historia que se siente significativa, quizás incluso ominosa. Toca nuestro deseo de significado, nuestra tendencia a ver agencia e intención en eventos aleatorios. Pero la realidad es más matizada. Sí, octubre de 2025 fue un buen mes para la observación de cometas. No fue sin precedentes. Sí, tener un visitante interestelar en la mezcla lo hace especial. No, los cometas no actúan en concierto. Son actores independientes que siguen las leyes de la física, ajenos unos a otros
y a nuestras interpretaciones de su presencia. Y eso, a su manera, es más hermoso que cualquier conspiración. El universo no necesita coordinar sus maravillas para impresionarnos. Lo hace simplemente siendo él mismo, caótico y creativo y lleno de sorpresas. Pero mientras el enjambre de cometas captura la imaginación, es la química de tres Atlas lo que sigue desconcertando a los científicos. Las observaciones KEK de finales de agosto revelan detalles sobre la composición del cometa que no encajan fácilmente en nuestros modelos. Y esos detalles son donde reside el verdadero misterio. La asimetría del cianuro de níquel de Keck, 24 de agosto de 2025. Las cúpulas gemelas del observatorio WMKEK en la cima del monte Aya en Hawái se abren al cielo nocturno. Y dentro del generador de imágenes de la red cósmica KEK, preparado para observar tres ojos Atlas en longitudes de onda, específicamente elegidas para revelar dos moléculas, níquel y cianuro. Estas no son selecciones aleatorias. El cianuro en forma de radicales CN es común en los cometas, una firma de química orgánica congelada en el hielo durante la formación del cometa. El níquel, por otro lado, es inusual. La mayoría de los cometas emiten muy poco níquel atómico. Cuando esto ocurre, suele ir acompañado de cantidades aproximadamente equivalentes de hierro, lo que refleja las proporciones de abundancia cósmica que cabría esperar de un trozo de material primordial del sistema solar. Sin embargo, observaciones anteriores de 3I 2017 U1A habían insinuado algo extraño: fuertes emisiones de níquel con mucho menos hierro de lo esperado. El equipo de Keck quiso mapear esas emisiones con detalle para ver cómo se distribuían el níquel y el cianógeno alrededor del núcleo y para comprender qué podría decirnos esa distribución sobre la estructura y actividad del cometa. Los resultados fueron sorprendentes. Las imágenes procesadas mostraban una coma de unos 6.000 kilómetros de diámetro en las longitudes de onda observadas, con una brillante concentración central, donde el núcleo se asienta, enterrado bajo capas de gas y polvo. Pero la coma no era simétrica. Las emisiones de níquel mostradas en una imagen procesada formaban una envoltura relativamente compacta alrededor del núcleo, concentrada, pero no perfectamente redonda. Las emisiones de cianógeno, mostradas en una imagen comparativa, se extendían mucho más, alcanzando significativamente más lejos del núcleo, en todas las direcciones. Esta diferencia en la extensión espacial tiene sentido si se piensa en la física. Las moléculas de cianógeno son más ligeras y se aceleran más fácilmente por la presión de la radiación solar y el gas en expansión del hielo que se sublima del cometa. Los átomos de níquel son más pesados, por lo que no viajan tan lejos antes de ionizarse y ser arrastrados por el viento solar, o simplemente caer de nuevo hacia el núcleo. La diferencia de tamaño entre las dos envolturas no es sorprendente. Lo que sí sorprendió a los observadores fue la dirección. Tanto el níquel como el cianógeno mostraban una tendencia hacia la dirección del Sol. Recordemos que los cometas suelen expulsar material lejos del Sol, formando colas que apuntan en la dirección opuesta al Sol. Pero 3I 2017 U1A, incluso en agosto, cuando aún estaba a más de 3 unidades astronómicas del Sol, mostraba una desgasificación mejorada en dirección a la estrella. Las imágenes de Keck hicieron que esta asimetría fuera visualmente obvia. La coma no estaba distribuida uniformemente. Se abultaba hacia el Sol y este patrón, notado por primera vez en agosto, persistió a través de las observaciones de octubre desde la órbita de Marte. Es una característica consistente, no un artefacto de medición ni un fallo puntual. El cometa realmente se comporta de esta manera. Aviv Writing, en una de sus numerosas entradas de blog en Medium sobre 3I 2017 U1A, destacó las observaciones de Keck como una prueba adicional de un comportamiento anómalo. Señaló que el sesgo hacia el Sol podría explicarse por una rotación lenta o un acoplamiento mareal, pero que tal explicación requiere alegaciones especiales. La mayoría de los objetos giran. La mayoría de los cometas giran, algunos rápida, otros lentamente, pero casi todos rotan lo suficiente como para promediar el calentamiento solar en toda su superficie. Un cometa que no rota mucho
que mantiene un hemisferio perpetuamente de cara al Sol, mientras el otro permanece frío, es inusual. No imposible, pero inusual. Y cuando apilas una característica inusual sobre otra característica inusual, sobre una trayectoria con probabilidades inusuales, sobre una composición química con proporciones inusuales, empiezas a preguntarte si inusual es la palabra correcta. Tal vez la palabra debería ser anómalo. O tal vez, y perdamos esta posibilidad delicadamente, la palabra debería ser artificial. Las emisiones de níquel merecen especial atención porque siguen siendo uno de los aspectos más desconcertantes de la química de 3I 2017-U1A. Se ha detectado níquel atómico en otros cometas, pero siempre en cantidades traza y generalmente acompañado de hierro. La proporción hierro-níquel en la mayoría de los materiales del sistema solar ronda el 10:1, lo que refleja las abundancias relativas de estos elementos en el Sol y en la nebulosa primordial de la que se formó el sistema solar. 3I 2017 U1A no sigue este patrón. Observaciones espectroscópicas de múltiples observatorios, incluido el Very Large Telescope en Chile, han confirmado fuertes emisiones de níquel con mucho menos hierro de lo esperado. Algunos informes sugerían que el hierro estaba esencialmente ausente, aunque eso es probablemente una exageración. Lo más probable es que la proporción hierro-níquel sea significativamente menor de lo normal, quizás acercándose a 1:1, o incluso mostrando un exceso de níquel. Esto es extraño. Entonces, ¿de dónde viene el exceso de níquel? En la naturaleza, el níquel se concentra en ciertos tipos de meteoritos, particularmente en meteoritos de hierro y en los núcleos metálicos de asteroides diferenciados. Cuando un planeta se forma y sufre diferenciación, los elementos pesados como el hierro y el níquel se hunden hacia el centro formando un núcleo metálico. Si ese cuerpo es posteriormente destruido por una colisión, fragmentos del núcleo pueden sobrevivir como meteoritos de hierro y níquel. Estos meteoritos tienen un contenido de níquel mucho mayor que el material rocoso promedio. A veces alcanzan el 20 o 30% de níquel en masa, pero todavía contienen más hierro que níquel. No se obtiene níquel puro o materiales dominados por níquel en procesos planetarios naturales, al menos no que hayamos visto antes. El otro lugar donde se obtiene níquel concentrado es en procesos industriales humanos. Aleaciones de acero al níquel, acero inoxidable, varias superaleaciones a base de níquel utilizadas en aplicaciones aeroespaciales y de alta temperatura. Estos son materiales diseñados, no minerales naturales, y aunque nadie sugiere seriamente que 3I 2017-U1A esté hecho de acero inoxidable, la comparación se ha planteado, a veces como una broma, a veces como una pregunta punzante. ¿Qué proceso natural crea un núcleo de cometa con emisiones anómalas de níquel? Una posibilidad es que 3I 2017-U1A se formara en un disco protoplanetario con abundancias químicas inusuales. Si el sistema estelar de donde se originó tuviera una composición diferente a la de nuestro Sol, si estuviera enriquecido en ciertos elementos debido a la historia de enriquecimiento de supernovas en esa región de la galaxia, entonces el cometa podría heredar esas abundancias inusuales. Esta es una explicación perfectamente plausible. La Vía Láctea no es químicamente uniforme. Diferentes regiones, diferentes poblaciones estelares tienen diferentes mezclas de elementos. Un cometa del disco grueso galáctico, una población estelar más antigua, con menor metalicidad, podría tener una composición diferente a todo lo que vemos en nuestro propio sistema solar. El problema con esta explicación es que requiere no solo diferentes abundancias, sino específicamente un enriquecimiento de níquel, que es más difícil de justificar en términos sintéticos nucleares. El níquel proviene principalmente de explosiones de supernovas. Al igual que el hierro, se forman juntos en los núcleos de estrellas masivas y se expulsan juntos cuando esas estrellas mueren. Obtener mucho níquel sin mucho hierro significa que se necesita algún tipo de proceso selectivo, algo que separe estos elementos después de que se crean. Y eso no es sencillo. Otra posibilidad involucra la historia térmica del cometa. Si 3I 2017-U1A
pasara cerca de una estrella en algún momento de su pasado, si experimentara un calentamiento que vaporizara selectivamente ciertos elementos mientras dejaba a otros atrás, podrías fraccionar potencialmente la composición. El hierro tiene un punto de ebullición más bajo que el níquel. Por lo tanto, en teoría, podría servir preferentemente el hierro, dejando un residuo rico en níquel, pero esto requiere temperaturas de calentamiento extremas, lo suficientemente altas como para vaporizar metales. Y si el cometa experimentara ese tipo de calentamiento, probablemente no retendría mucho hielo. Sería una roca muerta e inactiva, no un cometa en desgasificación. Las observaciones no apoyan ese escenario. 3I 2017 U1A es claramente activo, claramente helado, claramente sublimando volátiles, como dióxido de carbono y cianógeno. No ha sido cocinado hasta convertirse en un trozo metálico. Una tercera posibilidad, y aquí es donde las cosas se vuelven especulativas, es que las emisiones de níquel provienen no de la composición general del núcleo, sino de una capa superficial o de regiones activas específicas enriquecidas en minerales que contienen níquel. Tal vez el núcleo del cometa sea heterogéneo con parches de diferente composición. Quizás una región contenga sulfuros de níquel o carburos de níquel que se subliman más fácilmente que el material circundante, creando puntos calientes de emisión localizados que dominan el espectro observado. Esto explicaría la asimetría vista en las imágenes de Keck. Si el níquel proviene de un respiradero o chorro activo específico en el núcleo y ese respiradero está orientado hacia el Sol, verías exactamente el patrón observado. Este es en realidad un modelo bastante razonable. Los núcleos de cometas son objetos desordenados y heterogéneos, no bolas de hielo uniformes. Pueden tener capas distintas, bolsas enterradas de volátiles, regiones con diferentes proporciones de polvo a hielo. Un parche rico en níquel no está fuera del ámbito de la posibilidad, pero de nuevo, plantea la cuestión del origen. ¿Cómo acaba un cometa con un parche rico en níquel? ¿Cuál es el proceso de formación o evolución que crea tal característica? Estas no son preguntas fáciles y las respuestas probablemente requieren más datos de los que tenemos actualmente. Las observaciones de Keck nos dieron una instantánea, un mapa de dónde estaban el níquel y el cianógeno en una noche particular. Pero necesitamos ver cómo cambian esas emisiones con el tiempo, cómo responden al aumento del calentamiento solar, si se abren nuevos respiraderos o si se cierran los viejos. Necesitamos espectroscopía con mayor resolución y mejor relación señal-ruido, lo que nos permita separar las diversas líneas de emisión y medir las proporciones isotópicas que podrían acotar el entorno de formación. Necesitamos más observaciones, básicamente. Y esas observaciones debían llegar durante el perihelio, cuando el cometa estaba en su punto más activo. En cambio, tuvimos el apagón. La frustración apenas empieza a describirlo. Lovers argumentó que la anomalía del níquel, combinada con la anomalía de la trayectoria y otras características inusuales, reduce la probabilidad acumulada de que 3I 2017 U1A sea un cometa natural a un nivel lo suficientemente bajo como para que debamos tomar en serio la hipótesis artificial. No afirma que sea definitivamente artificial. Dice que la probabilidad es significativa, quizás del 30 o 40%, lo suficiente como para justificar un escrutinio cuidadoso y una investigación de mente abierta. La mayoría de sus colegas no están de acuerdo con esa evaluación. Señalan que los objetos interestelares son, por definición, muestras únicas. No tenemos una base estadística para lo que es normal o inusual entre los cometas de otros sistemas estelares. Oumuamua también fue extraño. Mostró una aceleración no gravitacional, sin desgasificación visible. Tenía una forma alargada, a diferencia de la mayoría de los objetos del sistema solar. Giraba en un estado de rotación complejo, pero análisis posteriores sugirieron que podría explicarse como un iceberg de hidrógeno. Un cometa compuesto principalmente de hidrógeno congelado que se sublimó sin producir una coma visible. Extraño, sí, pero en última instancia natural. 2I Borisov parecía mucho más normal. Un cometa bastante típico, con una composición similar a los cometas del sistema solar. 3I 2017 U1A
Se sitúa en algún punto intermedio, más activo que Oumuamua, más inusual químicamente que Borisov. El tamaño de la muestra de 3 es demasiado pequeño para sacar conclusiones firmes. Necesitamos más visitantes interestelares. Necesitamos ver si todos son raros de diferentes maneras, o si surgen patrones que apunten a procesos de formación comunes. Y aquí es donde el observatorio Vera C. Rubin se vuelve crítico. Si Rubin cumple su promesa de encontrar docenas de objetos interestelares por año, en una década, tendremos una población real para estudiar. Veremos el rango de variabilidad. Aprenderemos qué es raro y qué es común. Finalmente podremos responder a la pregunta: ¿es 3I 2017 U1A verdaderamente anómalo? ¿O es simplemente la primera vez que hemos tenido una buena visión de la diversidad que existe entre los objetos formados alrededor de otras estrellas? Hasta entonces, estamos en la incómoda posición de intentar interpretar un conjunto de datos que es demasiado pequeño para ser estadísticamente significativo, pero demasiado interesante para ignorarlo. El misterio del níquel persistirá. Las probabilidades de la trayectoria seguirán inquietando a la gente, y la especulación no se detendrá solo porque carezcamos de respuestas definitivas. De hecho, la ambigüedad alimenta la especulación porque la ambigüedad deja espacio para la imaginación, y la imaginación es una fuerza poderosa cuando se enfrenta a lo desconocido. Las imágenes de Keck cuelgan en ese espacio ambiguo. Nos muestran algo real, un sesgo hacia el Sol en la desgasificación, una asimetría en la distribución química. Evidencia de que 3I 2017 U1A no se comporta como un cometa del libro de texto, pero no nos dicen por qué. No revelan si la causa es natural o artificial, mundana o extraordinaria. Simplemente documentan el comportamiento y dejan la interpretación a nosotros. Y diferentes personas que miran los mismos datos llegan a conclusiones diferentes, dependiendo de sus antecedentes, sus suposiciones, su voluntad de considerar ideas poco convencionales. Algunos ven un cometa con propiedades inusuales, pero explicables. Otros ven algo que podría ser más que un cometa. Y unos pocos, muy pocos, ven algo que no debería estar allí en absoluto. Algo que desafía nuestra comprensión de lo que es posible y lo que está permitido por las leyes de la naturaleza y la historia de nuestro sistema solar. El debate no se resolverá solo con imágenes y espectros. Requerirá los datos orbitales de diciembre, la prueba de si 3I 2017 U1A emerge en la trayectoria que predecimos o en una trayectoria que sugiere intervención. Pero incluso antes de esa prueba, las observaciones de Keck nos recuerdan que este objeto se niega a encajar perfectamente en nuestras categorías, y esa negativa es lo que lo hace tan fascinante. El rebelde químico. El descubrimiento de CO2 por JWST. 6 de agosto. Mientras los observatorios terrestres rastreaban 3I 2017 U1A y las naves espaciales en Marte se preparaban para sus observaciones de octubre, el telescopio más potente que la humanidad ha construido jamás dirigió su mirada hacia el visitante interestelar. El telescopio espacial James Webb, posicionado en el segundo punto de Lagrange, a casi 1 millón de millas de la Tierra, orientó su espectrógrafo infrarrojo cercano hacia una débil mancha de luz moviéndose contra el fondo de estrellas. JWST no es un especialista en cometas. Su misión principal implica el estudio de las primeras galaxias, el sondeo de las atmósferas de exoplanetas, el examen de la formación de estrellas y sistemas planetarios. Pero cuando un objeto tan científicamente importante como 3I 2017 U1A atraviesa el sistema solar interior, se utilizan las mejores herramientas disponibles. Y JWST es el mejor telescopio infrarrojo jamás desplegado. Su sensibilidad a las firmas moleculares, su capacidad para diseccionar la luz con exquisito detalle, lo hacen excepcionalmente capaz de revelar la composición química de objetos distantes. Las observaciones solo duraron unas pocas horas, pero los datos que produjeron remodelarían fundamentalmente nuestra comprensión de este cometa. El espectro, que abarca longitudes de onda de 0,6 a 5,3 micrómetros, reveló una coma absolutamente dominada por dióxido de carbono.
no solo rica en dióxido de carbono, dominada. El equipo dirigido por Martin Cordiner en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA analizó las líneas de emisión y calculó la proporción de dióxido de carbono a agua en la coma. Encontraron una proporción de 8:1. Por cada molécula de agua que se sublimaba del núcleo, escapaban 8 moléculas de dióxido de carbono. Esto no es una desviación menor de la norma. Esta es una anomalía de 6 sigma, lo que significa que se encuentra 6 desviaciones estándar por encima de la tendencia para cometas de periodo largo y de la familia de Júpiter en función de la distancia heliocéntrica. En términos estadísticos, 6 sigma significa que la probabilidad de que esto ocurra por azar, asumiendo que 3I 2017 U1A es un cometa normal, es inferior a 1 en 1000 millones. No se obtienen desviaciones de 6 sigma del ruido aleatorio. Se obtienen cuando algo fundamental es diferente. Para entender por qué esto es importante, necesitamos hablar sobre la composición de los cometas. La mayoría de los cometas son bolas de nieve sucia, mezclas de agua, hielo, gases congelados como monóxido de carbono y dióxido de carbono, compuestos orgánicos y polvo de silicato. Las proporciones exactas varían, pero el hielo de agua generalmente domina. El agua es abundante en el universo. Se forma fácilmente en ambientes fríos. Es pegajosa, lo que significa que puede atrapar otras moléculas y granos de polvo en una masa cohesiva. Cuando un cometa se acerca al Sol y comienza a calentarse, el hielo de agua es el primero en sublimarse, creando la coma y liberando el polvo y otros volátiles incrustados en ella. El hielo de dióxido de carbono tiene una temperatura de sublimación más baja que el hielo de agua. Por lo tanto, comienza a desgasificarse más lejos del Sol, pero generalmente hay menos cantidad. Un cometa típico podría mostrar una proporción de dióxido de carbono a agua de 1:10 o 1:5 como máximo. Algunos cometas son ricos en dióxido de carbono, mostrando proporciones cercanas a 1:1, pero esos son valores atípicos, objetos inusuales que se estudian cuidadosamente porque se desvían del modelo estándar. 3I 2017 U1A no solo se desvía, sino que aniquila el modelo estándar. 8:1 está fuera de escala. Es la proporción más alta de dióxido de carbono a agua jamás medida en un cometa. ¿De dónde se obtiene tanto dióxido de carbono y tan poca agua? La explicación más simple es la ubicación de formación. En un disco protoplanetario, diferentes moléculas se congelan a diferentes distancias de la estrella, dependiendo de la temperatura. Cerca de la estrella, hace demasiado calor para que algo se condense. Más lejos, se llega a la línea de escarcha de agua, donde las temperaturas bajan a menos de unos 170 Kelvin, y puede formarse hielo de agua. Más allá de unas 3 o 4 unidades astronómicas, dependiendo de las propiedades del disco, se llega a la línea de escarcha de dióxido de carbono, donde se congela el CO2. Los objetos que se forman justo más allá de la línea de escarcha de dióxido de carbono podrían, en teoría, ser ricos en hielo de dióxido de carbono, con menos agua, porque el agua se congeló principalmente más cerca y el material local está dominado por los hielos más volátiles. Este es un escenario plausible para 3I 2017 U1A. Si se formó lejos de su estrella madre, en las frías regiones exteriores de un disco protoplanetario, sería naturalmente rico en dióxido de carbono. La composición sería una huella digital directa de su lugar de nacimiento, diciéndonos que este cometa proviene de la congelación profunda, las distantes extensiones donde la luz solar apenas penetra y las temperaturas rondan justo por encima del cero absoluto. Pero hay una complicación. La proporción de dióxido de carbono a agua en 3I 2017 U1A es tan extrema que sugiere no solo una formación más allá de la línea de escarcha de dióxido de carbono, sino algo más. Quizás el cometa se formó en una región con una abundancia de agua inusualmente baja desde el principio. Quizás el disco estaba agotado de agua, quizás porque se formó a partir de gas que ya había sido procesado de alguna manera, despojado de sus moléculas más ligeras por vientos de radiación. O tal vez el cometa sufrió algún tipo de proceso evolutivo,
después de formarse, algo que eliminó selectivamente el agua mientras dejaba el dióxido de carbono. Esto es más difícil de explicar. El agua y el dióxido de carbono tienen volatilidad similar. Por lo tanto, un proceso que elimina uno debería eliminar el otro a menos, y esto es especulativo, que el cometa tenga una estructura en capas. Quizás la superficie sea pobre en agua y rica en dióxido de carbono, resultado de la irradiación por rayos cósmicos durante miles de millones de años. Los rayos cósmicos pueden romper moléculas de agua, liberando hidrógeno que escapa al espacio, dejando atrás oxígeno que podría recombinarse en otros compuestos o reaccionar con los granos de polvo. Con el tiempo, una capa superficial podría agotarse en agua y enriquecerse en moléculas más estables, como el dióxido de carbono. Cuando el cometa entra en el sistema solar interior y comienza a sublimarse, vemos la composición de esa capa superficial procesada, no del interior prístino. Esto significaría que 3I 2017 U1A es viejo, muy viejo, posiblemente más viejo que nuestro sistema solar. La cuestión de la edad es fascinante. Los modelos dinámicos de la órbita de 3I 2017 U1A, retrocediendo desde su trayectoria actual a través de los campos gravitacionales de la Vía Láctea, sugieren que el cometa ha estado vagando por el espacio interestelar durante al menos 3.000 millones de años, posiblemente hasta 14.000 millones de años. El amplio rango proviene de incertidumbres en el potencial galáctico y la historia desconocida de encuentros gravitacionales que el cometa experimentó. Pero incluso la estimación más baja, 3.000 millones de años, es antigua. El sistema solar en sí tiene solo 4,6 mil millones de años. Si 3I 2017 U1A tiene 3.000 millones de años, se formó durante una era anterior de la Vía Láctea, cuando las tasas de formación estelar eran más altas y la composición química de la galaxia era diferente. La población estelar del disco grueso a la que 3I 2017 U1A podría pertenecer, según su velocidad y trayectoria, consta de estrellas viejas y pobres en metales, objetos de primera o segunda generación, que se formaron cuando el universo era más joven y menos supernovas habían enriquecido el medio interestelar. Un cometa que se formó alrededor de una estrella así tendría una composición inicial diferente a la de un cometa formado en nuestro sistema solar. Menor metalicidad, menos elementos pesados, diferentes proporciones de abundancia. El dominio extremo del dióxido de carbono podría reflejar ese antiguo entorno alienígena. Las observaciones del JWST también detectaron agua, monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo en la coma, junto con granos de hielo de agua y polvo. Así que no es que falte agua, está presente, simplemente abrumada por el dióxido de carbono. La relación monóxido de carbono a agua, de aproximadamente 1,4 a 1, también está elevada, pero de forma menos drástica. Aunque el sulfuro de carbonilo, OCS, es un componente traza, es interesante porque es relativamente raro en los cometas del sistema solar y su presencia insinúa una química del azufre que no comprendemos del todo. La composición isotópica del dióxido de carbono proporcionó otra pista. El JWST detectó tanto carbono 12 como carbono 13 en las moléculas de CO2, y aunque la relación exacta es difícil de cuantificar debido a la superposición de características espectrales, el análisis preliminar sugiere que es ampliamente similar a la relación encontrada en la Tierra y en los cometas del sistema solar. Esto es significativo porque significa que el carbono en 3I Atlas provino de procesos nucleosintéticos similares a los del carbono en nuestro propio vecindario. Descarta algunos de los escenarios de formación más exóticos, como la condensación de nubes moleculares, con firmas isotópicas muy inusuales. El carbono en este cometa es carbono normal, simplemente dispuesto en una forma molecular inusual. La misión SPHEREX de la NASA, un telescopio espacial que observa en el infrarrojo cercano con un espectrógrafo de campo amplio, confirmó independientemente el dominio del dióxido de carbono en observaciones realizadas entre el 7 y el 15 de agosto. SPHEREX carece de la sensibilidad para detectar vapor de agua,
pero vio claramente las emisiones de dióxido de carbono y midió una tasa de pérdida de masa de aproximadamente 70 kilogramos por segundo. A modo de comparación, los cometas típicos a distancias similares del Sol podrían perder unas pocas decenas de kilogramos por segundo de agua. 3i. Atlas está perdiendo 70 kilogramos por segundo de dióxido de carbono, solamente, con mucha menos agua. El nivel de actividad es alto, impulsado por el hielo de dióxido de carbono, que se sublima fácilmente, lo que significa que el núcleo del cometa está desprendiendo masa rápidamente. En el curso de su paso por el sistema solar interior, podría perder una fracción significativa de su masa total, quizás unos pocos millones de toneladas de material. Esto no es inusual para los cometas, pero plantea la pregunta de cuántos pasos previos ha realizado este cometa a través de otros sistemas estelares. Si ha estado vagando durante miles de millones de años, ha encontrado otras estrellas, ha experimentado otros pasos perihélicos que hayan despojado las capas exteriores. ¿Es lo que estamos viendo ahora? La ciencia, como siempre, sigue siendo un proceso abierto. Cada respuesta genera nuevas preguntas y cada certeza acaba siendo cuestionada con el tiempo. A veces, los mayores descubrimientos no ocurren cuando encontramos algo nuevo, sino cuando comprendemos que lo que creíamos saber estaba incompleto. La vida, al menos en un pequeño planeta azul, ha aprendido a mirar hacia afuera y a hacerse preguntas, a crear herramientas que amplían la comprensión y a soñar con futuros donde los límites de lo posible se vuelven irreconocibles. Gracias por acompañarme en este viaje. Sigan mirando hacia arriba, sigan haciendo preguntas y recuerden, todos somos parte de esta gran historia que aún se está escribiendo.